queridos hermanos, hermanas, seguimos nosotros con nuestra serie, el libro de Marcos. Estamos muy contentos en esta mañana, ¿verdad?, de poder estar primeramente en la casa de Dios, en la presencia de Dios, y qué feliz, qué alegría. Y también estamos felices de poder tener nuevamente a nuestro pastor, muy felices, contentos estamos también como iglesia. Así es que agradecemos a Dios por eso, ¿verdad? Y hace varios meses venimos estudiando, caminando junto a Jesús a través del libro de Marcos, y lo vimos en los primeros capítulos, cómo Jesús eligió a sus primeros discípulos, sanó enfermos, vimos que echaba fuera demonios, calmaba tormentas, alimentaba multitudes, y poco a poco se iba revelando para saber quién realmente es Él. Pero en el capítulo anterior, el domingo pasado, estábamos estudiando eso, ocurrió algo realmente muy decisivo en este Evangelio de Marcos, contando esos hechos. ¿Se acuerdan ustedes que Pedro, hablando aquí siempre, ¿verdad?, tomando la iniciativa, hizo la confesión más importante hasta este momento? Cuando Jesús hizo la pregunta y decía, ¿quién creen ustedes que soy yo? Entonces Pedro es como famoso de la clase, que siempre levanta la mano, que empieza a hablar, ¿verdad? Pedro dice, tú eres el Cristo. Marcos 8:29, estuvimos viendo el domingo pasado. Por primera vez los discípulos entendieron realmente quién era Jesús, pero que Jesús era el Mesías prometido, ¿verdad? Entonces, pero apenas unos versículos más adelante descubrimos que aunque sabían ellos quién era Jesús, todavía no entendían qué clase de Mesías era. Ellos esperaban un rey victorioso, esperaban poder, esperaban que Jesús derrotara a Roma y estableciera realmente su reino, pero inmediatamente a él. Pero Jesús comenzó a decir algo que no cayó tan bien, especialmente a Pedro, porque Jesús dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho, sea rechazado, sea muerto y resucite al tercer día. Pero Pedro no pudo soportar eso. ¿Y qué hizo? Le tomó a Jesús aparte y comenzó a reprender, dice Marcos, y es increíble cuando vemos eso, porque un hombre corrigiendo al Hijo de Dios. Porque Pedro quería un Cristo con corona, pero no quería un Cristo con cruz. Entonces quería la gloria, pero rechazaba el sufrimiento. Entonces, cuando Jesús dice, antes de esto, toma tu cruz, negarte a vos mismo, perder tu vida por causa de mí, entonces nuestro corazón empieza a resistirse. Nosotros también queremos la gloria sin cruz. Y es justamente en ese contexto donde ocurre la transfiguración. En ese contexto ocurre esto, y no es una experiencia espiritual para impresionar a estos tres discípulos que vamos a leerlos, sino es la respuesta de Dios a la crisis de fe que estaban pasando sus discípulos en ese momento, porque Jesús acababa de anunciar su muerte. Marcos entonces dice, seguimos hoy con el capítulo 9, del 2 al 8, y vemos aquí de que cuando Jesús acababa de anunciar su muerte, ahora el Padre abre de alguna manera los cielos para mostrarle quién es realmente aquel que va camino a la cruz. Entonces, es como si Dios estuviera diciéndoles a ellos, no quiero que cuando vean su rostro golpeado, olviden quién es Él. Y no quiero que cuando vean colgado allá en el madero, en una cruz, piensen de que fue derrotado. Antes de que contemplen esa gran humillación, quiero que contemplen su gloria en este momento. Entonces, por eso Marcos 9 no es solamente la historia de tres hombres que subieron al monte, sino que es una invitación para su iglesia, una invitación para nosotros en esta mañana, para que podamos volver a levantar nuestra mirada y contemplar otra vez al Hijo amado. Porque solamente, hermanos, cuando vemos
realmente su gloria, podemos seguirlo fielmente por el camino de la cruz. Entonces, quiero leer con ustedes Marcos 9, 2 al 8, un texto muy conocido que habla sobre la transfiguración de Jesús. Dice así la palabra de Dios. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y les llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y le apareció ¿quién? Le apareció Elías, Moisés, que hablaba con Cristo, con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban asustados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino solamente a Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana por tus palabras. Y te pedimos, Padre, que puedas abrir en este momento, Padre, los ojos de nuestro corazón y podamos, Padre celestial, comprender, Señor, profundamente tus palabras, Señor amado, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es interesante cómo Marcos inicia este texto, porque dice 6 días después. Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, 3 discípulos, los llevó aparte a un monte alto, dice Marcos, y se transfiguró delante de ellos. Pero hay un detalle interesante en este texto, porque Marcos normalmente no se queda en cuestiones tan detallistas por este tema, porque él siempre, cuando hay secuencias, dice, por ejemplo, enseguida, más tarde, después, pueden ver en el texto, pero en este caso dice 6 días después. Es porque está queriendo enseñarnos algo que ocurrió hace 6 días atrás. Entonces, es importante ver ese detalle y observarlo aquí, porque 6 días después. ¿Por qué nos dice eso? ¿Por qué Marcos menciona de esa manera? Porque cuando se detiene Marcos a decir 6 días después, ¿qué ocurrió entonces 6 días antes? Hay algo interesante allí. Es porque quiere que prestemos atención a qué pasó 6 días antes. 6 días después de qué. Entonces, 6 días después de que Jesús anunciara su muerte. 6 días después de que Pedro rechazara realmente a este Mesías, que iba a ser Mesías sufriente. Y 6 días después de decir: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, hermanos y hermanas, la transfiguración no puede separarse del anuncio de la cruz. La gloria viene inmediatamente después de hablar del sufrimiento. Y Dios sabe exactamente cuándo realmente fortalecer la fe de sus hijos. Y Jesús nos lleva a estos 3 hombres al monte por una simple casualidad. Y es interesante porque lo llevan a ese monte porque sabe lo que viene después. Pronto verán a Jesús arrestado, pronto lo van a ver rechazado, lo verán clavado en la cruz. Y antes de que eso ocurra, Jesús quiere grabar una imagen que no se borre nunca de sus corazones. Y hermanos, hermanas, Dios muchas veces hace lo mismo con nosotros. Hay momentos donde el Señor nos fortalece de una manera tan especial. Alguna vez me pareció que es el tener un momento de intimidad, de oración con Dios, era un momento en donde no querías que termine ese momento. O un momento de un culto, de una conferencia, o un versículo que te pareció que fue escrito
especialmente para tu situación, y salir este versículo es para mí, esta oración no quiero dejar. Entonces, muchas veces pensamos, qué linda experiencia. Después de una oración de intimidad con Dios, qué lindo este momento con Dios. Pero con el paso del tiempo, entendemos de que Dios nos estaba preparando para una prueba que todavía no conocíamos. Cada palabra de ánimo que Él nos da tiene propósito. Cada promesa que recuerda a nuestro corazón será el alimento para un día difícil en nuestra vida. Porque Dios conoce, hermanos y hermanas, el valle antes de que nosotros estemos allí. Y es interesante porque este texto nos lleva a preguntar por qué Jesús eligió solamente a Pedro, Jacobo y Juan. También en esta mañana podríamos preguntarnos nosotros por qué no llevó a los 12, por qué solamente a 3. No porque ellos fueran mejores, no porque fueron más espirituales. Fue una decisión soberana de Cristo, del Señor. Estos 3 discípulos después van a estar presentes en 3 momentos muy decisivos del ministerio de Cristo. Y van a estar cuando le sanó la hija de Jairo, aquí en el monte de la transfiguración, y después más adelante en el monte de Getsemaní. Entonces, cuando ocurre esto, hay un propósito en él. Pero fíjense ustedes en la diferencia, fíjense en el contraste de estos discípulos. Ellos verán la gloria más brillante de Cristo y también van a contemplar la angustia más profunda de Cristo. Van a ver el rostro resplandeciente de nuestro Señor y luego verán ese mismo rostro bañado en sudor como gotas de sangre en el Getsemaní. Marcos quiere que unamos estas 2 escenas. Marcos quiere que unamos estas 2 escenas. ¿Por qué? Porque no se puede entender la gloria sin la cruz. Entonces dice que los llevó aparte, y esto también es muy interesante en el texto. Es hermoso porque dice que Jesús los llevó. No fueron ellos quienes eligieron subir con Jesús al monte. Fue Jesús quien los llamó. Y eso ocurre en el Evangelio. ¿Por qué? Porque nunca somos nosotros quienes descubrimos a Cristo por nuestra capacidad. No, siempre es Él quien toma la iniciativa. Siempre es Él quien nos busca primero. La salvación comienza con Dios. La gracia es lo que da siempre el primer paso. Y eso realmente produce descanso en nosotros. ¿Por qué? Porque si dependiera de nosotros llegar hasta Él, nadie lo vamos a lograr, absolutamente. Pero el Evangelio anuncia exactamente lo contrario. Cristo vino a buscar a los que no podían llegar hasta Él. Interesante, para el versículo 2 y 3, Marcos escribe una frase que apenas seguramente pudo describir esto. Dice, y se transfiguró delante de ellos. Y la palabra original griega que utiliza aquí Marcos es metamorfos, que nuestra palabra del castellano significa metamorfosis. Conocen más de esa palabra, ¿verdad? Pero ojo, cuidado con esto, porque no significa que Jesús se transformó a otra persona. No significa que adquirió algo que antes no tenía. No significa que dejó de ser hombre. Lo que ocurre aquí, en este texto, es mucho más profundo aún. Por un instante, el velo de su humanidad fue corrió, se quitó, se dejó ver. Entonces, la gloria que siempre permaneció en el Hijo deja de estar escondida. La gloria que siempre perteneció a Cristo dejó de estar escondida. Imaginen ustedes esto, si tenemos una lámpara nosotros y ponemos una tela fuerte, grande, fuerte encima. Entonces, al quitar esa lámpara, al quitar la luz de la lámpara,
no se veía cuando estaba la tela fuerte, y cuando quitas esa tela, se intensifica. No es que la tela, la luz ya estaba ahí. Entonces, lo único que hacía la tela es impedía ver la intensidad de esa luz. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Durante más de 30 años, hermanos y hermanas, el Hijo Eterno había caminado por los caminos llenos de polvos de Galilea y con una apariencia completamente común. Tenía hambre, tenía sed, dormía, lloraba, se cansaba. Los vecinos de Nazaret le conocían así, el hijo del carpintero. Y dentro de esa carne habitaba el Verbo. Dentro de esa carne habitaba el Verbo, porque fueron creadas todas las cosas. El Rey de Gloria caminaba entre los hombres, siendo Rey de Gloria. Entonces, la transfiguración no añade gloria a Jesús. Simplemente permite que sus discípulos en ese momento puedan contemplar por unos instantes nada más la gloria que siempre fue de Él. Y aquí, hermanos y hermanas, hay una verdad que cambia totalmente nuestra manera de leer toda la Biblia, toda la vida de Cristo. Jesús nunca dejó de ser Dios cuando nació en Belén. Jesús nunca dejó de ser Dios cuando tuvo hambre en el desierto. Nunca dejó de ser Dios cuando lloró frente a la tumba de Lázaro. Y tampoco dejó de ser Dios cuando se colgó en la cruz del Calvario. Su gloria jamás disminuyó. Y si queremos entender correctamente la transfiguración en esta mañana, nunca debemos separarla del Calvario. El monte de la gloria prepara el corazón de sus discípulos para el monte de la crucifixión. Y allí comenzaremos a descubrir que la gloria más grande de Cristo no fue la luz que brilló en su rostro en ese momento, sino el amor que lo llevó voluntariamente a entregar su vida por pecadores como yo, como vos, como todos nosotros. Y sigue Marcos, del versículo 4, y se le aparecieron que en ese momento más fuerte, candente, algo sobrenatural, dice que se le aparecieron Elías y Moisés. Moisés y Elías, que estaban haciendo, estaban hablando con Jesús. Y hasta ahora, el relato de Marcos nos está dejando asombrados, pero cuando Marcos agrega este detalle, supera toda lógica humana. De repente aparecen dos hombres, Moisés y Elías. No son dos ángeles, no son dos discípulos, son Moisés y Elías. Y la pregunta, quizás inevitable de esta manera, es: ¿por qué ellos dos? ¿Por qué no Abraham? ¿Por qué no David? ¿Por qué no Isaías? ¿Por qué tenían que ser estos dos? Y es tan interesante porque toda la historia de la redención converge con este momento. ¿Por qué? Porque Moisés representa a la ley. Fue el hombre que subió al Sinaí, el mediador del antiguo pacto, el instrumento que Dios usó para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero Moisés nunca pudo sacar el pecado del corazón del pueblo. Podía mostrar el camino, podía entregar los mandamientos como lo hizo, pero no podía cambiar el corazón humano. Y Elías representa a los profetas. Y es tan interesante porque fue el gran defensor de la adoración al único Dios. Confrontó a reyes incluso por eso. Llamó al pueblo al arrepentimiento, anunció el juicio, pero también la esperanza. ¿Pero qué pasó? Tampoco pudo traer restauración definitiva al pueblo. Entonces Marcos nos presenta una imagen aquí, una imagen extraordinaria, porque toda la ley y todos los profetas están de pie delante de Jesús, no porque sean iguales, ojo con eso, sino porque reconocen que toda su misión encontraba su cumplimiento en Él.
Es como si toda la historia del Antiguo Testamento estuviera diciendo: llegó aquel de quien hablamos. Cada sacrificio, cada cordero, cada altar, cada sacerdote, todo eso señalaba a algo. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios, hermanos y hermanas, está contando una sola historia. La historia de cómo Él rescata pecadores por medio de su Hijo. Y eso cambia muchas veces incluso nuestra manera de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque muchas veces leemos, abrimos las Escrituras, buscamos principios para vivir mejor. Consejos para el matrimonio, ideas para criar hijos, a veces ayuda para la ansiedad. Claro que la Biblia habla realmente de todas esas cosas. Pero antes que nada, la Biblia nos revela a una persona. Jesús mismo dijo: las Escrituras dan testimonio de él. Entonces, son el anuncio del Salvador. Cada página de la Biblia nos conduce a Cristo, y aquí lo estamos viendo claramente, porque vemos que Moisés y Elías desaparecen ahora de la escena. Moisés y Elías desaparecen de la escena. Toda la grandeza de Moisés queda totalmente eclipsada, toda la grandeza de Elías queda eclipsada, porque delante de ellos está el Hijo amado. Y es impresionante ese momento, porque en estos días mi mente no podía llegar a la plenitud que quiero llegar para poder realmente vivir ese momento. ¿Y de qué hablamos? ¿De qué estaban hablando? Moisés, Elías y Jesús, porque dice Mateo que estaban hablando, pero Marcos no nos dice de qué estaban hablando, pero es interesante. Lucas sí, Lucas nos revela de que estaban hablando acerca del éxodo de Jesús que iba a cumplir en Jerusalén. ¿Qué palabra realmente? ¿Qué palabra tan linda? Esto del éxodo, de que él tenía que morir y se iba a su camino, era hasta Jerusalén. Y Moisés había guiado al pueblo fuera de Egipto, pero ahora estaba hablando, conversando con Cristo acerca del éxodo mucho, pero mucho mayor. No una liberación política, no una salida de la esclavitud del faraón, no, sino de la liberación definitiva del pecado, de Satanás y de la muerte. Entonces Jesús iba camino a Jerusalén para realizar el verdadero éxodo. Su sangre, hermanos y hermanas, sería la sangre del Cordero, y su cruz sería el verdadero rescate. Pero no solamente eso, sino que su resurrección abriría el camino hacia la verdadera tierra prometida. Hermanos y hermanas, todo el Antiguo Testamento estaban esperando lo mismo. Y este era el momento. Pero de repente, que Pedro estaba en todas partes, hasta ahora no le escuchamos hablar a Pedro. Pero sin embargo, ahora Pedro aparece en escena, como tantas veces habla antes de pensar, y dice: Rabí, bueno es para nosotros estar aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés. Y muchos se ríen cuando yo me reía cuando leía este texto, porque pensando en Pedro, ¿verdad? Pero después me di cuenta de que si somos sinceros realmente en esta mañana, nosotros probablemente habíamos hecho la misma cosa en Pedro. Porque imaginen ustedes la escena de Jacobo y Juan. La gloria de Cristo en ese instante. Moisés, Elías, y de repente la presencia visible de Dios. ¿Y quién querría bajar de ese mundo? Pedro no está diciendo una locura, está diciendo algo profundamente humano, diciendo: queremos quedarnos acá, queremos estar aquí, detengámonos en este momento. No quiero volver al valle. Y hermanos, hermanas, ¿quién no vivió y no sintió alguna vez eso? ¿Cuándo fue ese momento donde tuviste esa experiencia profunda y única con Cristo? Después, quizás
de alguna conferencia, de algún campamento, de algún retiro, después de un culto donde quizás Dios habló profundamente a tu corazón. Qué bueno sería vivir siempre así. Muchas veces decimos. Pero Jesús, hermanos y hermanas, nunca permitió que sus discípulos construyeran una vida sobre experiencias espirituales, porque el propósito del monte nunca fue quedarse allí. Era preparar sus corazones para bajar. Pedro todavía no entendía que el reino de Dios no llegaría llevando 3 carpas sobre un monte para preparar un lugar para ellos. Llegaría mediante 3 clavos sobre una cruz. Él todavía seguía buscando la gloria sin sufrimiento. Seguía esperando la corona antes del Calvario. Nosotros hacemos muchas veces exactamente lo mismo en nuestro día a día. Nos gusta un cristianismo donde todo nos sale bien. Nos gusta un Dios que responde nuestras oraciones inmediatamente, donde siempre sentimos su presencia, donde no hay lágrimas. Pero Jesús nunca nos prometió una vida sin cruz. Prometió su presencia mientras caminamos con Él. Nunca el Señor nos prometió de que no íbamos a sufrir. Nunca Jesús nos prometió de que no íbamos a pasar momentos de dolor y de dificultad. Pero sí nos prometió su presencia en medio de todo. Y luego versículo 7, cuando Pedro todavía estaba hablando, como que Dios lo interrumpe, lo interfiere y dice: entonces vino una nube que los cubrió. Una nube que los cubrió en ese lugar. Y esta no era una nube cualquiera, porque cada judío conocía su significado. Era la nube de la presencia de Dios. La misma nube que guiaba a Israel en el desierto. La misma nube que descendió sobre el tabernáculo. La misma nube que llenó el templo de Salomón. La gloria de Dios, la presencia del Dios Santo. Y desde esa nube se oye una voz. Es como una película. Dios mío. En medio de toda esa nube se oye una voz. Y no habla Moisés, no habla Elías, habla el Padre. Y dice solamente 2 frases: este es mi Hijo amado, escúchame. Él es único, Él es eterno, Él es el Hijo amado. Y esa palabra amado suena inmediatamente y nos recordamos de recordamos. Porque en el bautismo de Cristo el Padre había dicho exactamente lo mismo. Pero ahora agrega una frase más. Escúchame. Qué impresionante como Marcos pone tantos detalles para poder entenderlo bien, porque Cristo es el que tiene la última palabra en las vidas. Él interpreta la ley, Él cumple los profetas, Él revela perfectamente al Padre y tiene palabras de vida eterna para nosotros. Porque vivimos nosotros rodeados de voces. Voces de la culpa, voces del miedo, voces del pasado, voces de nuestra cultura, la voz de nuestro propio corazón. Todos quieren decirnos quiénes somos y cómo debemos vivir. Pero el Padre sigue diciendo hoy mismo: escúchame, es mi Hijo. Y escuchar a Cristo no es simplemente escuchar una prédica, un sermón, es rendir nuestra vida. Es creer que su voz tiene más autoridad que mis emociones, que mis deseos y mis razonamientos. Y realmente, hermanos y hermanas, quiero que hagamos un resumen para poder entender lo que está ocurriendo aquí en este mundo. Quiero que volvamos un ratito a subir por un momento a este monte alto, al monte de la transfiguración. Y imaginen esta escena en esta mañana. Esta hermosa escena en ese lugar alto, en ese monte. Jesús resplandece con toda su gloria, imposible para Marcos de describir. Su rostro brilla como el sol, sus vestidos
Dice Marcos, eran tan blancos de que cualquier hombre de la tierra no podía limpiarlo de esa manera. Moisés está allí, Elías está en ese momento, la nube, que es la presencia del Dios Todopoderoso, desciende sobre ese monte, y desde esa nube se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo a él. ¡Qué privilegio! ¡Qué gloria experimentar en ese momento! Pero ahora quiero que nos bajemos de esto, porque Jesús está viendo. En esta mañana Matías estuvo compartiendo el discipulado. Cristo bajó, se hizo hombre, y siendo hombre se humilló hasta la muerte de Dios. Y al bajar comenzó Cristo a caminar decididamente hacia la cruz de Dios, hacia Jerusalén, hacia el monte Calvario. Y cuando llegamos allí, todo parece haber cambiado. Cuando llegamos a ese monte, todo parece haber cambiado. En el primer monte, Jesús resplandece con su gloria a sus discípulos, a estos tres. En el segundo, su rostro está desfigurado por los golpes. En el primer monte, sus vestidos son tan blancos como la luz, pero en el segundo, los soldados le arrancan la ropa y sortean entre ellos. En el primer monte, Moisés y Elías estaban a su lado hablando con él. En el segundo monte, dos criminales vuelven lado a lado. En el primer monte, la nube de la gloria cubre ese lugar, pero en el segundo, una oscuridad profunda cubre toda la tierra. Y recuerden que en el primer monte, Pedro decía: Señor, qué bueno es estar aquí, quedémonos aquí. Pero en el segundo, Pedro ni siquiera se anima a reconocer que conoce a Jesús. Y lo más impactante y lo más fuerte es que en el primer monte, el Padre declara y le dice a su Hijo: este es mi Hijo amado. Pero en el segundo monte, en el Gólgota, en el monte Calvario, se llama silencio, y el Hijo se desespera y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esto me impacta el corazón, porque en ese monte no estaba ocupando Cristo su lugar, estaba ocupando mi lugar, estaba ocupando el lugar de su pueblo, de su iglesia. El único Hijo amado aceptó experimentar el juicio que nosotros realmente merecíamos, para que nosotros pudiéramos recibir la aceptación que solo Él merecía. Y eso es el Evangelio. Eso es lo que queremos desde este lugar, desde esta comunidad, hablarlo una y otra vez, que eso es el Evangelio. Y entonces entendemos algo maravilloso de esta manera, que la gloria del primer monte no era el punto más alto de la historia. La gloria más grande de Cristo no fue el resplandor que iluminó su rostro en ese monte, fue el amor que lo llevó a permanecer en esa cruz, porque cualquiera habría querido quedarse allá en el monte de la gloria, pero solo Cristo decidió bajar de ese monte. Y queridos hermanos y hermanas, para subir al monte de la cruz, Él dejó el lugar donde el Padre le dijo: este es mi Hijo amado, para ir al lugar donde cargaría mi pecado y tu pecado. Porque sabía que si Él no era abandonado, nosotros nunca seríamos así. Si Él no moría, nosotros jamás hubiéramos vivido. Y hermanos, esa es nuestra esperanza en esta mañana. Nosotros no vivimos de emociones, no vivimos de montes, no vivimos de otras cosas, vivimos de Cristo, porque los montes van a pasar, los retiros terminan, los cultos
concluyen, pero Cristo permanece. Y quizás mañana no vas a volver a sentir lo que estás sintiendo ahora o lo que sentís hoy, porque mañana vas a volver al trabajo, te vas a la universidad. Mañana estarán tus luchas, a ese pecado con el que estás luchando todos los días, a esa oración que todavía no tiene respuesta. Volverás al valle, allá abajo, pero quiero decirles esta mañana que no vamos a bajar solos. El mismo Cristo cuya gloria contemplaron Pedro, Jacobo y Juan, es el mismo Cristo que caminó hasta el Calvario. El mismo Cristo que prometió: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, amada iglesia, cuando el pecado te susurre aquí y te diga que ya no hay esperanza, escuchando a Él. Cuando el miedo te diga que Dios te abandonó, escuchando a Él. El Padre nos dice: escúchenlo a Él. Cuando la culpa quiera convencerte de que ya no sos digno de acercarte al Padre, escuchando a Él. Cuando el sufrimiento hará temblar tu fe, escuchando a Él. Porque la última palabra sobre tu vida no tiene tu pasado, no tiene tu pecado, no tiene tu dolor, la tiene el Hijo amado. Y llegará un día, y les pido aquí que se pongan de pie para terminar en esta mañana el texto, porque no quiero extenderme demasiado, porque, hermanos, va a llegar un día en donde nosotros ya no vamos a contemplar la gloria de Cristo solamente por un instante, como lo contemplaron sus discípulos. Lo vamos a contemplar por la eternidad, para siempre. Allí ya no va a haber lágrimas, allí ya no va a haber pecado, ya no habrá muerte, ya no habrá despedidas en ese lugar. Porque el Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario será también la luz de la nueva creación. Y cuando estemos nosotros de frente, cara a cara, vamos a entender que cada cruz que llevamos en esta tierra, cada lágrima y cada valle de este mundo, nos están preparando para una gloria infinitamente. Así que mientras llega ese día, hermanos y hermanas, no dejemos de mirar a Cristo. No, porque el Hijo amado descendió de la gloria para encargar nuestra cruz y cargó nuestra cruz para llevarnos un día a compartir su cuerpo. Amén. Oramos de esta manera. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. No somos Padre Celestial dignos de ti. Señor, no somos Padre Celestial absolutamente nada, Padre, sin ti, sin tu misericordia, sin tu perdón. Padre, y en esta mañana como pueblo y como iglesia queremos ver y experimentar, Padre, ese tiempo, ese momento único en nuestras vidas, Señor. Porque nos das este momento, este espacio para compartir, Señor amado, tu palabra. Para que tu palabra traiga, Señor amado, un renuevo y una fortaleza en nuestras vidas. Y todo lo que vivimos y experimentamos sea, Padre Celestial, simplemente, Señor amado, algo que antecede algo glorioso, Señor. Porque queremos estar un día, Señor, en tu presencia. Que este pueblo, Señor, sea, Padre Celestial, el que disfrute un día allá en la eternidad, Señor amado, en tu presencia, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor amado, en esta hora.